¿Cómo están? Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo correspondiente a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Buenas noches, dice. Dicen buenas noches. Dicen buenas noches. Listo, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la clase. Un gusto poderles compartir, un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ir analizando el contenido de la materia correspondientes a esta nueva unidad y vamos a arrancar con el tema número uno o el subtema número uno. Vamos a ir indicando y vamos a ir explicando todo el contenido que tenemos en función de este tema importante también. Y vamos a hablar sobre los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Estamos en el subtema del ser humano y en el subtema de la reproducción, una función vital. Para la preservación de las especies, para el mantenimiento de todas las especies, uno de los factores fundamentales y especiales justamente es el proceso de reproducción y obviamente eso nos permite que las especies obviamente mantener su supervivencia a nivel de los diferentes entornos, incluido de esas características del ser humano. La reproducción y una función vital, el nacimiento de nuevos seres vivos es un acontecimiento asombroso. Nos enternecemos con el nacimiento de un bebé, sentimos curiosidad al ver nacer y crecer plantas, nos divertimos con los cachorros de nuestras mascotas y contemplamos la aparición espontánea, por ejemplo, de mariposas. Todos estos son el resultado de una función fundamental que es, en este caso, la reproducción. La reproducción está interviniendo justamente en el mantenimiento de estas especies. La reproducción es el mecanismo mediante el cual se da origen a otros seres semejantes a partir de células o partes del cuerpo. Es evidente que los seres vivos dejan descendientes con un patrón básico similar a sus progenitores y este mecanismo garantiza la continuidad de la vida. En cuanto a los tipos de reproducción, existen diversos tipos de reproducción y vamos a ver los más fundamentales. Dos, uno la clasificación más fundamental, que es la reproducción sexual y la reproducción asexual. Los organismos muestran variadas formas de reproducción desarrolladas a lo largo de millones de años. Así se han establecido dos métodos básicos de reproducción según investigan intervengan o no gametos. ¿Qué son los gametos? Son las células reproductivas, tanto masculinas como femeninas, o macho y hembra. En el caso de las hembras son los óvulos, en el caso de los machos son los espermatozoides. En la creación de un nuevo individuo, dentro de esto nosotros podemos mencionar la reproducción sexual y la reproducción asexual que nosotros ya habíamos hablado. En cuanto a la reproducción sexual, es el proceso de reproducción más habitual en los organismos pluricelulares y consiste en la formación de un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación del material genético de dos organismos de la misma especie. En este procedimiento reproductivo intervienen células sexuales o gametos que se unen en la fecundación para dar lugar a la siguiente etapa, que será un cigoto. En el caso de animales superiores intervienen los óvulos y los espermatozoides y en el caso de las plantas, dos de las células de los granos de polen y dos células de los óvulos. Ya sabemos en cuanto a la reproducción tanto en vegetales como en animales, incluido el hombre. La reproducción, en cambio, asexual consiste en la formación de un nuevo organismo a partir de una célula o trozo de cuerpo de un organismo desarrollado sin intervención de dos progenitores.
En este proceso interviene un solo progenitor y no se lleva a cabo una con células sexuales. En los organismos celulares más simples, la reproducción asexual se realiza por fisión o escisión, proceso mediante el cual la célula madre se divide en dos o más células hijas. Este tipo de reproducción también ocurre en organismos pluricelulares como las esponjas o tunicados y se realiza por yemas. Y nosotros ya vamos a ver todos estos procesos más adelante en los siguientes temas. En cuanto a los tipos de fecundación, vamos a ver cuáles son los tipos de fecundación. El proceso de fecundación varía de una especie a otra, no son las mismas. En las del reino animal, esta puede ser interna, pero también puede ser externa. En el caso de los peces y los anfibios, la fecundación por lo general es externa. Las hembras ovopositan en el agua y posteriormente los huevos son bañados con los espermios de los machos y de esa manera obviamente se genera el proceso de fecundación. En reptiles, aves y mamíferos la fecundación es interna, requiere de apareamiento o cópula. Con respecto a los invertebrados, en la mayoría de los animales invertebrados acuáticos, la fecundación es externa, mientras que en los terrestres predomina la fecundación interna. Esto en cuanto a la fecundación de los animales y de las plantas, tanto del reino animal como del reino vegetal. Vamos a hablar a continuación justamente sobre la reproducción humana. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en función de la reproducción humana. Vamos a ver cuáles son estos procesos. Y vamos a ver cuáles son las características fundamentales en cuanto a la reproducción humana. La parte de nuestro cuerpo encargada de la reproducción es el sistema reproductor. Aunque el de la mujer y del hombre son diferentes, tienen algunas características en común. Por ejemplo, ambos sexos poseen gónadas, vías genitales y genitales externos. ¿Qué son las gónadas? Las gónadas son los órganos que producen las células sexuales, los espermatozoides en el caso de los hombres y los óvulos en el caso de las mujeres, así como algunas hormonas sexuales cuya función es controlar el funcionamiento del sistema reproductor y la aparición de características sexuales secundarias, las cuales obviamente ya habíamos visto en temas anteriores. Las vías genitales llevan las células sexuales desde el lugar donde se producen. Y aquí en este gráfico justamente nosotros podemos ver en el caso del óvulo cómo está constituido. Tenemos un citoplasma, tenemos un núcleo, tenemos una zona pelúcida. Esto en cuanto al óvulo. En cambio, el espermatozoide contiene una cabeza, el segmento intermedio de la cabeza, tenemos la cola. De esa manera está constituido el espermatozoide. Ambos, tanto el óvulo como el espermatozoide, están considerados o tienen el nombre técnico de gónadas, gónadas sexuales tanto masculinas como femeninas. Dentro de estas características ya sabemos que las vías genitales llevan las células sexuales desde el lugar donde se producen o se maduran hasta el sitio donde se realiza la fecundación, es decir, la unión de ambas células, tanto masculinas como femeninas. Los genitales externos son los órganos que entran en contacto durante la cópula, es decir, cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales. Esto hace posible que el espermatozoide y el óvulo se encuentren y generen el proceso de fecundación. Aquí a continuación vamos a ver las etapas de la reproducción humana. Justamente aquí tenemos las etapas de la reproducción humana. Tenemos aquí el óvulo, tenemos el espermatozoide, o la unión de ellos va a dar origen al embrión. Una vez que pase la etapa del embrión, se transformará y tomará el nombre de feto. Obviamente tenemos el niño, tenemos la niña, las características sexuales de cada uno de ellos, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios durante el proceso de la adolescencia y el hombre adulto y la mujer adulto lista para el proceso de fecundación. Esa es prácticamente una línea de tiempo en cuanto a las etapas de reproducción humana. La reproducción en humanos es sexual.
puesto que intervienen los dos sexos, masculino y femenino. El éxito de esta depende de acciones coordinadas en las que actúen las hormonas, el sistema nervioso y también el sistema reproductivo. Luego de la fecundación se forma el cigoto. A partir de sucesivas divisiones de este se origina una pequeña masa de células indiferenciadas llamadas mórula. El proceso continúa sin interrupción y en adelante aparecen células diferenciadas que forman las primeras estructuras del tejido embrionario. Poco a poco el embrión adquiere forma humana y recibe el nombre de feto. La madre espera a su bebé durante de 38 a 40 semanas, tiempo en el que el feto está completamente desarrollado y listo para iniciar su proceso o su vida de manera independiente. Cumplido ese lapso, se produce el parto y viene al mundo un nuevo ser humano. Los órganos reproductivos de este reciente ser no se encuentran completamente formados ni en tamaño ni en funcionamiento. Llegada a la pubertad, la glándula hipófisis, localizada en la base del cerebro, produce las gonodotropinas. ¿Qué son las gonodotropinas? Son hormonas que estimulan no solo el crecimiento de los órganos sexuales, sino también ponen en marcha su actividad. Simultáneamente, la hipófisis secreta la hormona del crecimiento llamada somatotropina, la cual impulsa el crecimiento de músculos y huesos. Es en este momento cuando los seres humanos tienen la capacidad fisiológica de engendrar un nuevo ser. Sin embargo, falta aún madurez emocional para enfrentar este reto y los adolescentes tienen todavía mucho por aprender de sus padres. Esto en cuanto a estas etapas fundamentales. Hemos visto aquí una breve línea de tiempo, cómo se desarrolla el proceso de fecundación desde la unión sexual, obviamente, hasta el parto, hasta el proceso en el cual nace el nuevo ser. En cuanto a la maternidad y paternidad responsable, es una de las características fundamentales que deben tener todas las personas. Lamentablemente, en nuestra sociedad es fácil, obviamente, delegar, por decir de esta manera, solo la responsabilidad hacia la mujer. Y esto genera dificultades emocionales, sobre todo, y afectivas del recién nacido. Entonces, para estas características es importante tener en cuenta la maternidad y paternidad responsable. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Tener una madurez, una responsabilidad, un criterio formado en función de las responsabilidades que nosotros tenemos como padres al traer un nuevo ser al mundo. La descripción anterior nos muestra de manera muy resumida, que el proceso de reproducción sexual tiene un alto costo biológico, económico y sobre todo emocional. Eso es una de las etapas fundamentales que hay que tener muy en cuenta. Entonces ya sabemos, entonces en estas características ya obviamente sabemos que el proceso de reproducción, obviamente, sexual tiene un alto costo biológico, sobre todo para la mujer, económico y emocional. Biológico porque es necesaria la presencia y participación de células y estructuras especializadas en la fertilización y posterior desarrollo del embrión. Económico porque el cuidado y la crianza de los hijos es bastante costosa y emocional porque los problemas que pueden tener los padres afectan también directamente a sus hijos, incluso cuando se encuentran en el vientre de la madre. Un niño que viene al mundo necesita a su madre y a su padre, compartiendo juntos responsabilidades de tener un hijo y manteniendo una estabilidad familiar. La paternidad y maternidad responsable debe garantizar que un niño sea concebido dentro de los márgenes del amor, pero también del respeto, que sus primeras etapas de vida ocurran durante un embarazo planificado y deseado, en el mismo que la madre tenga la oportunidad de cuidarse apropiadamente. Luego, el niño merece que se cubran sus necesidades educativas, psicológicas, emocionales, biológicas, socioculturales y económicas básicas para su desarrollo integral.
Es por eso que las personas en edad reproductiva deben estar muy claras de los compromisos que una vida sexual activa conllevan, ya que aparte del deber de cuidar su cuerpo, deben recordar que siempre está latente la posibilidad de concebir una nueva vida, la cual se convertirá en una responsabilidad para toda la vida, no es un solo momento, es para toda la vida la responsabilidad que nosotros tenemos al convertirnos en padres. Eso en cuanto a estas características fundamentales que nosotros hemos visto en función de la reproducción. En nuestra siguiente etapa, nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir analizando un poco más acerca de la reproducción, conceptos, características, células que intervienen y otras características más. Justamente vamos a ver la reproducción, los tipos de reproducción y otras características fundamentales que nosotros iremos viendo, iremos tratando en el desarrollo de nuestra segunda etapa de clase que vamos a iniciar a continuación. Y vamos a ver el material, el artículo correspondiente que obviamente contiene el material necesario que nos va a permitir justamente tener un control sobre los temas que vamos a tratar. Y justamente estamos hablando sobre la reproducción y aquí nosotros podemos ver justamente en esta imagen cómo se grafica el proceso de reproducción. Tenemos aquí en esta parte de la parte izquierda hacia abajo, nosotros tenemos la estructura del óvulo y tenemos a la parte derecha, nosotros tenemos los espermatozoides. De esa manera, obviamente, iniciamos todo este proceso de recorrido sobre este vasto mundo e interesante proceso de reproducción que tienen todos los seres, tanto vegetales como animales, y dentro de los animales, incluido el hombre. ¿Qué es la reproducción de los seres vivos? La reproducción es el proceso biológico mediante el cual los organismos vivos crean individuos nuevos. Es una de las etapas del ciclo vital de los seres vivos junto al nacimiento, el desarrollo, el crecimiento y lamentablemente la muerte. Ese es el camino que sí, todo mundo vamos a, todos los seres tenemos que transitar. La madurez de los seres vivos implica alcanzar el desarrollo necesario para permitir la reproducción. A dicho estadio se lo conoce también como madurez sexual. Las especies se reproducen mediante dos tipos de reproducción. En la reproducción asexual se forma un individuo nuevo a partir de otro con ADN idéntico al original. En cambio, en la reproducción sexual participan dos individuos y dos tipos diferentes de ADN. Cada una de estas formas de reproducción tiene ventajas y también tiene desventajas desde el punto de vista evolutivo. La reproducción asexual es un mecanismo relativamente sencillo y por lo tanto permite una propagación rápida. Sin embargo, la falta de variabilidad genética hace que las especies sean más vulnerables a la extinción, a desaparecer. Por su parte, la reproducción sexual es un proceso mucho más complejo y lento, pero garantiza que exista mezcla de genes entre individuos. Esta mezcla otorga un repertorio de variación que hacen que las especies puedan adaptarse a los cambios de ambiente con mayor facilidad. Por eso los seres humanos, los animales, somos adaptativos, nos adaptamos a diferentes cambios que se dan dentro de los ecosistemas, dentro de todo lo que nos rodea. Si hace frío, nos adaptamos, si hace calor, nos adaptamos, a los alimentos nos adaptamos y una serie de cosas más que obviamente nos podemos adaptar. Dentro de los puntos claves de la reproducción, podemos mencionar que la reproducción es el proceso biológico mediante el cual los organismos generan nuevos individuos y transmiten su información genética. Es una etapa del ciclo vital de los seres vivos junto con el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento y la muerte. La reproducción asexual es muy simple y rápida y produce descendientes genéticamente idénticas, lo que facilita la propagación, pero reduce la variabilidad genética. En cambio, la reproducción sexual combina material genético de dos progenitores, generando diversidad y mayor adaptación al medio ambiente. En los animales, la reproducción sexual puede implicar cortejo y distintos tipos de fecundación. Los rituales de cortejo sirven para atraer a la pareja y mostrar la disponibilidad para reproducirse.
La fecundación puede ser interna dentro del cuerpo de la hembra o externa en el ambiente. Esas son también características en cuanto a la reproducción. La reproducción humana comienza con la fecundación interna del óvulo por el espermatozoide, generando un cigoto en la información genética completa. Este se desarrolla durante aproximadamente 9 meses hasta el nacimiento de un nuevo individuo. Aquí tenemos los puntos claves en función de este proceso de reproducción. A continuación, vamos a ver justamente los tipos de reproducción. Vamos a ver cuáles son los tipos de reproducción y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Vamos a ir abriendo, vamos a ir analizando cada uno de ellos. Y vamos a ver, a continuación, vamos a ver la reproducción de los seres vivos puede ser tanto asexual como sexual. Cuando hablamos de reproducción asexual, la reproducción asexual es la forma de reproducción más primitiva típica de los organismos unicelulares tales como bacterias, levaduras y protozoos, aunque también se da en organismos pluricelulares, algunas especies de plantas y animales invertebrados. En ella, un individuo adulto inicia un proceso biológico que arroja como resultado la creación de un individuo nuevo, idéntico y no tiene una variabilidad genética, lo que les hace vulnerables a desaparecer. Algunos mecanismos de reproducción asexual son la gemación, la fisión binaria, la fragmentación, la esporulación y la partenogénesis. En todos estos casos, la información genética de los descendientes es idéntica a la del progenitor. La reproducción asexual tiene la ventaja de ser simple y veloz. Esto permite a una especie propagarse rápidamente, poblar rápidamente, siempre que existan las condiciones ambientales adecuadas. Si no, simplemente se extingue. Sin embargo, como los individuos son seres iguales, todas las especies tienen el mismo grado de vulnerabilidad ante los cambios ambientales. Por ejemplo, si un organismo patógeno ataca a un individuo y lo enferma, es muy probable que pueda enfermar a todos, pues no existen diferencias adaptativas. Es una de las características fundamentales de la reproducción asexual. En cambio, la reproducción sexual, vamos a ver cuáles son las características fundamentales. La reproducción sexual es una forma de reproducción mucho más compleja y, no, sobre todo, lenta que la reproducción asexual. Es propio de organismos pluricelulares como la mayoría de las plantas y de los animales, incluidos al hombre. Consiste en la creación de células reproductivas o gametos provenientes de dos individuos diferentes. Cada una de las células posee la mitad de carga genética completa de un progenitor adulto. Estos gametos deben encontrarse y unirse para dar origen a un nuevo individuo. En este caso, el descendiente tiene información genética diferente a la de sus progenitores, dado que se trata de una combinación única de ADN de ambos sujetos. La reproducción sexual garantiza que exista variabilidad genética en las especies. Esto significa que existan ligeras diferencias entre los individuos que en principio parecen neutrales, pero que ante el cambio brusco del ambiente pueden ser importantes en términos evolutivos y también adaptativos. Por ejemplo, si apareciera un agente capaz de enfermar determinadas especies, es posible que algunos individuos se vean más afectados que otros. De este modo, la probabilidad de que la especie se extinga es mucho menor que si se produjera asexualmente. No son iguales. Obviamente, una enfermedad podría ser letal, desaparecer definitivamente a toda una especie. La gran desventaja de la reproducción sexual radica en la necesidad de que exista un encuentro entre diferentes individuos, macho y hembra, que permita desarrollar la fecundación. Esto en este proceso. En cuanto a la reproducción animal, vamos a ver cuáles son las características en la reproducción animal. La mayoría de los animales se reproducen sexualmente. Esto quiere decir que existen individuos diferentes en machos y hembras, capaces de producir espermatozoides y óvulos respectivamente. El cortejo y la fecundación es una parte fundamental y obviamente que están determinados en los animales para que ocurra el encuentro de las células sexuales, es decir, la fecundación. Los animales a menudo participan en rituales de cortejo. Se trata de un comportamiento especial que tiene como objetivo atraer a la pareja y mostrar su disposición para reproducirse.
Por ejemplo, realizar ciertos movimientos corporales, cantos o danzas. En cuanto a la fecundación, esta puede ser de dos tipos, fecundación interna y fecundación externa. Esto en relación a quién? En la fecundación de los animales. Ahí nosotros tenemos la fecundación interna y la fecundación externa como subclasificación. La fecundación interna ocurre dentro del cuerpo de la hembra, donde luego tiene lugar el desarrollo de un nuevo individuo. Por ejemplo, las vacas, las gallinas tienen fecundación interna. La fecundación externa sucede en el ambiente, típicamente en un medio acuoso, por ejemplo, los sapos, las salamandras tienen fecundación externa. En cuanto a animales vivíparos y ovíparos, vamos a ver cuáles son las características. La reproducción de los animales sirve como criterio para agruparlos. De acuerdo al método empleado para que las crías emerjan del cuerpo materno, se puede distinguir entre los siguientes tipos de reproducción. Animales ovíparos. La hembra fecundada produce huevos que son depositados luego en un nido y otro lugar u otro lugar adecuado y generalmente custodiados por sus progenitores. Dentro de ellos se da un proceso de cambio y emergen eventualmente las crías. Algunas lo hacen en estadios completos, como en el caso de los anfibios o los insectos, en que las crías luego deben atraer desarrollar una metamorfosis para hacerse adultas. Otras, en cambio, emergen de un estadio completo, como es el caso de los reptiles, cuyas crías son idénticas a los adultos, pero más pequeñas. En cuanto a los animales vivíparos, la hembra fecundada da luz a sus crías y ya desarrolladas, listas para existir de manera independiente, aunque bajo la custodia de sus progenitores. En estos casos no se producen huevos, sino que la o las crías que gestan dentro del cuerpo materno hasta que están listas y luego son paridas. Es el caso de los mamíferos como los perros, los gatos, los leones, las ballenas. En cuanto a la reproducción asexual en animales, en algunos casos los animales pueden alternar entre reproducción sexual y reproducción asexual. Dependiendo de las condiciones, así ocurre, por ejemplo, con las estrellas de mar, que pueden regenerar un individuo completo a partir de un fragmento obviamente, de su propio cuerpo o de un fragmento grande de tejido, como un miembro cercano. Entre los animales invertebrados es frecuente la gemación, un proceso en el que un organismo adulto produce un bulto o yema del cual se forma un individuo completo e idéntico. Este es un mecanismo de reproducción usual entre las esponjas y también los corales. Y obviamente tenemos a la reproducción humana que nosotros habíamos visto, que es una de las que obviamente dentro de nuestra especie, uno de los elementos fundamentales de preservación de la especie. Al igual que de todos los mamíferos, la reproducción humana es de tipo sexual. Cuando los individuos alcanzan la madurez sexual, producen sus gametos, sus células reproductivas. Los óvulos se originan en los ovarios y los espermatozoides en los testículos. Cada una de estas células contienen 23 cromosomas, un dato importante que ustedes deberían tomar apuntes. Cada una de estas células contienen 23 cromosomas, la mitad de la carga genética total de un ser humano. La fecundación de los seres humanos es interna y es decir, que ocurre dentro del aparato reproductor femenino, pero que esto suceda o para que esto suceda debe producirse la unión física entre dos individuos de diferentes sexos, lo que permite la transferencia y la recepción de los gametos. Esto ocurre a través del coito cuando el pene se introduce en la vagina y libera los espermatozoides durante el proceso de eyaculación. Tras la fecundación se origina una célula llamada cigoto que contiene la información genética completa para crear un nuevo ser humano. El cigoto atraviesa una serie de divisiones celulares de manera muy rápida, dando comienzo al periodo de gestación. La gestación es la especie de la especie humana, dura 40 semanas desde la fecundación hasta el nacimiento, aproximadamente 9 meses. Una vez cumplido ese tiempo, el útero inicia una serie de contracciones
que desplazan al feto hacia la vagina, por donde es expulsado durante el proceso del parto. Esto en cuanto a las actividades más importantes que nosotros podemos ver. Bueno, el tiempo también es nuestro mayor enemigo. Se queda un poco de información acerca de este proceso de reproducción humana, pero que nosotros iremos viendo, iremos analizando en clases posteriores. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de nuestra clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Un gusto compartir con ustedes estos temas. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Así que les deseo éxitos para quienes están todavía rindiendo exámenes. Les deseo que les vaya súper bien. Que tengan una excelente noche, un excelente descanso, un excelente resto de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una feliz noche. Gracias, Listen. Gracias, Licen. Gracias, Licen.